Y bueno, una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿qué son los berrinches? ¿No? Es una expresión. El berrinche es una expresión y así lo vamos a comprender por ahora, que es una expresión de pensamientos y sentimientos. Más de sentimientos, donde implica mucho esta parte emocional en donde no hay una conciencia plena, en el caso de los más pequeñitos, y en el caso ya de hablar de los adultos, pues ya es otro tema que yo creo que lo vamos a tener que trabajar con más profundidad. Por eso el tema es los berrinches en los niños, porque eso no quiere decir que los adultos no los hagamos también. Y en el caso de los adultos, pues son situaciones un poco más delicadas, porque al ser un adulto, y al actuar en base a este estado de expresión emocional, puede tener consecuencias muy delicadas. Bueno, pero regresemos al punto de los niños. Y yo quiero empezar haciéndote una pregunta de reflexión. ¿Qué es lo primero que piensas cuando un niño hace un berrinche? O sea, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Que es por falta de límites? ¿Alguna vez lo has dicho? O a lo mejor dices, ay, ya se está portando mal, ¿no? O, ay, es una manipulación. Y bueno, no estás tan equivocado, no estás tan equivocada. Durante muchos años los berrinches se habían visto como algo que teníamos que callar, algo que teníamos que controlar o algo que teníamos que corregir. Pero hoy quiero invitarte desde estas bases de descubrimientos científicos que se han hecho en relación con la neurociencia, con este acompañamiento de la parte afectiva y efectiva dentro de la dinámica familiar, el conocer esta parte del desarrollo infantil y la educación emocional, hemos descubierto algo clave. Un berrinche no es un problema de conducta, así como lo oyes. El berrinche como tal en los niños muy pequeños no es un problema de conducta, es un problema de comunicación. Y conforme vaya creciendo ese niño y no haya aprendido a expresar lo que siente de otra forma, entonces vamos a tener trastornos de conducta. ¿Sí me explico? O sea, el berrinche es una situación que tiene que ver con la comunicación de los niños, de los pequeñitos, porque los niños no hacen berrinches porque quieren, lo hacen porque no pueden hacerlo de otra manera. Eso es importante que entendamos, ¿sí? Y si no pueden hacerlo de otra manera, es porque no tienen los recursos para poderlo hacer. Entonces ahí es en donde el adulto tiene el papel fundamental de dar este acompañamiento a nuestros pequeños. Entonces, ahora sí, ¿qué son los berrinches? Entonces, los berrinches es una forma de expresión o una forma de manifestación en donde a raíz de una situación emocional que por lo general puede causar pues incomodidad, se manifiesta. Porque yo no he visto una persona que muestre una emoción de comodidad haciendo berrinche. ¿Verdad? Que está muy contenta y haga berrincha porque está contenta, ¿no? O sea, por lo general, esta expresión de comunicación se da cuando hay dos emociones latentes, ya sea el enojo, por lo general, y la tristeza, se juntan. Entonces, es una situación que tiene que ver con la expresión, tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Entonces vamos a comprender un poquito más el cómo los niños se muestran ante estas conductas que no saben cómo expresarlas y utilizan las herramientas que tienen para hacerlo. Entonces, nada más te pido que recuerdes que vamos a comprender para poder determinar qué es lo que nuestros niños nos quieren decir con esa acción que le llamamos berrinche, cómo se conforma o cómo se comportan en relación con su desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Cómo está avanzando su desarrollo del lenguaje y cómo las emociones que son completamente naturales, que todos los individuos las tenemos, las expresan a partir de las herramientas que tienen, ¿sí? Entonces no debemos de olvidar que existen en nosotros, los seres humanos, emociones y que las emociones son biológicas y que son necesarias que se manifiesten. Entonces, la emoción del enojo se tiene que manifestar, así como la
emoción de la alegría, como la emoción de la tristeza, como la emoción del afecto. También algunos dicen que el asco es una emoción. Se tienen que manifestar, ¿sí? Aquí la diferencia es que la conducta que respalda el estado emocional es responsabilidad de quien la ejecuta. ¿Qué quiere decir? Que el niño, al tener un estado emocional que le está causando una incomodidad, lo va a expresar con los recursos que tiene. Y es responsabilidad del adulto acompañar su emoción y mostrarle que existen conductas sanas para acompañar el estado emocional que no se tiene que invalidar. Ajá. Entonces, nuestros niños deben de expresar su emoción, pero se tienen que hacer responsable de la conducta que lleve esa emoción. La conducta puede cambiar. La emoción debe de ser expresada. Entonces, vamos a comprender cómo son nuestros niños en su desarrollo del lenguaje y vamos a comprender que las emociones son una forma de expresión y que necesitan expresarse. ¿Por qué resalto mucho la palabra necesitan expresarse? ¿Qué pasa cuando tú te enojas y no expresas tu enojo? ¿Qué pasa si al otro día te vuelves a enojar y no expresas tu enojo? ¿Qué pasa si así lo has vivido durante años? Hoy muy probablemente tienes situaciones como gastritis, colitis, dolor de cabeza, porque lo que no se grita hacia afuera, grita hacia adentro. Pero la forma en que yo lo voy a sacar hacia afuera, debo de hacerme responsable de la conducta que decida tomar. Y es ahí en donde vamos a trabajar esta parte del consciente y del inconsciente, porque el adulto, cuando lo expresa de una manera inconsciente, por lo general, pues obviamente las consecuencias son terribles. Y podemos entrenarnos para que estas emociones salgan de una manera consciente y así yo pueda decidir qué conducta voy a acompañar a la emoción que es válida que le exprese. Y en el caso de los pequeñitos, se expresa de manera innata porque nacemos con las emociones y entonces hay que entrenar, hacer un entrenamiento para que él escoja la conducta y pueda acompañarla con la emoción. ¿Vieron la diferencia? Bien, entonces vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa con los niños más pequeñitos? Con los niños que lactan, que son lactantes. Y que estos pequeñitos pues no tienen un lenguaje verbal, pero sí tienen un lenguaje no verbal. Entonces, aquí yo debo de quitarme ese estigma de que yo sé lo que el niño tiene, porque a veces cuando lo señalamos diciendo es que tiene esto, estamos dándole a lo mejor una proyección de nuestro propio sentimiento y no estamos estando siendo abiertos a lo que el niño realmente nos quiere decir. Y en el caso de los niños más pequeñitos, al no haber un lenguaje verbal, la forma que nuestros niños tienen, un lenguaje verbal como el que estamos acostumbrados, como el que tú y yo estamos teniendo ahorita, porque su lenguaje de expresión verbal es por medio del llanto. Entonces, el llanto es una forma de comunicación, es una forma de expresar lo que tiene. Y cuando tú tienes una convivencia con el pequeñito, te vas a dar cuenta los tipos de llanto que va a manifestar en relación con su estado emocional. Esos son sus recursos. Y entonces quienes más tienen comunicación con los bebés van a saber cuando llora porque tiene hambre y van a conocer cuando llora porque tiene miedo o van a conocer cuando llora porque está enojado porque esa es la forma que tiene en este proceso de maduración, porque acuérdense que también conforme va madurando el cerebro de nuestros niños y va avanzando, pues va a tener otras formas u otras herramientas para poder expresar lo que siente. Nuestro pequeñito también se va a expresar por medio de gestos y por medio de movimientos corporales. Entonces, ahí es en donde yo te quiero decir que cuando tú escuchas a un niño llorar, te abras a la escucha y te vincules con esa empatía de tu pequeño
para que aprendas lo que él quiere expresar por medio del llanto. El llanto no es manipulación, es una expresión que tiene el niño de manera biológica para la supervivencia. Por lo tanto, es muy importante y responsabilidad de nosotros como adultos ir conociendo los tipos de llanto que tienen nuestros niños y darles el acompañamiento. Ujú. Aquí no hay berrinches como tal, sino necesidades no satisfechas. En el caso de los pequeños, de los bebecitos de los 0 a 1 año. ¿Ok? Bien. Pero, ¿qué sucede con los niños más grandes? Ajá, que ya estamos hablando de niños de 1 a 2 años, en donde ya empiezan a descubrir el mundo que les rodea, ya empiezan a caminar, se emocionan con todo lo que encuentran y quieren tocarlo, quieren experimentar, quieren vivir. Entonces van a tener un lenguaje emergente, van a utilizar muy probablemente pocas palabras para poder expresarse, van a entender más lo que pueden expresar, sin embargo, van a sentir una frustración interna. ¿Por qué? Porque tal vez la manera en que se están expresando no están obteniendo lo que quieren. Y entonces empiezan por impulso a gritar. Y muy probablemente los van a ver que se tiran al suelo, que lloran intensamente, porque no saben lo que quieren y no saben cómo decirlo. Y es ahí donde debo de comprender que el niño, cuando empieza a gritar y al tirar al suelo o llorar intensamente, es que estás usando los recursos que tiene para expresar, ¿sí? Y esa es la manera que el niño tiene de comunicarse ante las emociones que está sintiendo, porque muy pequeñito siente las mismas emociones que nosotros, pero él no ha desarrollado ni de la manera biológica, ¿sí? Esta parte de la expresión de sus pensamientos y sentimientos como nosotros los adultos. Tiene que aprender a hacerlo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo podemos darle ese acompañamiento a nuestros niños? ¿Qué sucede con los niños más grandecitos? Que son los de 2 a 3. Aquí podemos encontrar lo que se va a llamar la explosión del yo. Ajá. Vamos a encontrar niños que quieren muchas cosas para ellos, buscan este deseo de ser autónomos, aún teniendo un lenguaje muy limitado para emociones más complejas. Las frases típicas que podemos encontrar en ellos es mi, yo, no. Ajá. Y entonces los berrinches muy probablemente van a empezar a aumentar porque quieren todo, no toleran la frustración, porque tienen un cerebro emocional que va más rápido del autocontrol. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Pues enseñarle al niño a autocontrolarse, que ahorita más adelante te voy a explicar cómo lo podemos hacer. Ahorita solo estamos viendo cuáles son las características de desarrollo de nuestros bebés, de nuestros niños pequeños, en relación con su edad y el cómo se expresan por medio del lenguaje. Ajá. Y ya después llegamos con los niños de preescolar, que son los niños de 3 a 5 años. Aquí están. Y si te das cuenta, los niños de 3 a 5 años ya tienen un lenguaje más amplio e inclusive ya pueden nombrar emociones básicas, pero el cerebro aún es inmaduro para autorregularse. Y aunque ellos ya hablan, todavía necesitan del adulto para regularse emocionalmente. Y aquí es donde vamos a encontrar que muchos niños ya pueden expresar y ya pueden identificar la emoción que tienen, ¿no? Y eso va a depender mucho también del aprendizaje que hayan adquirido en el entorno para que puedan expresar la emoción que sienten, ¿sí? Entonces entendimos en esta primera parte que el estado emocional del niño durante los primeros años es normal. Los niños son emocionales y la emoción explota, sale. Y que con el paso del tiempo, conforme va madurando esta parte de su cerebro, va a empezar a regular las emociones. Pero si no hay quien guía a ese pequeño a poder expresar lo que siente y a poder elegir la conducta adecuada a la emoción, pues muy probablemente va a pasar de preescolar a las siguientes etapas y va a seguir
presentando las conductas cada vez más latentes y cada vez más agresivas, hasta con él mismo, porque está en esa idea de que es la única manera de obtener lo que quiere. Y si sigue así en la etapa adulta, entonces ya vamos a tener una situación de riesgo para el individuo y para el entorno. Entonces aquí la reflexión sería, ¿por qué es importante expresar las emociones y estar conscientes de ellas? ¿Verdad? Bueno, pues aquí es muy importante que entendamos que las emociones son las respuestas naturales de nuestro cuerpo, ¿sí? Y que nacemos con ellas. Y que son señales internas que nos dicen algo muy importante. Ujú. No hay emociones buenas, ni tampoco hay emociones malas. Solo son emociones y tienen una función. Lo que sí dicen algunos expertos es que hay emociones que nos hacen sentir bien, esa sensación de bienestar, y hay emociones que nos hacen sentir incomodidad. Y las emociones que nos hacen sentir incomodidad tienen una función maravillosa, porque nos ayudan a expresar y decidir retirarnos y protegernos. ¿Viste? Entonces, todas las emociones tienen una función. El enojo te va a servir para protegerte. La tristeza te va a ayudar a repararte. El miedo te va a cuidar y la alegría te va a conectar, entre otras emociones. Entonces aquí el problema no es sentir emociones intensas. El problema es que no sabemos qué hacer con ellas y explotamos. Y eso pasa con los niños y es normal que pase. Lo que no es normal es cuando nos pasa a nosotros lo mismo. ¿Sí? Pero vamos a hablar ahorita de los niños y el cómo tú los puedes acompañar entendiendo que es un proceso natural y que necesitan una guía para poder acompañar la emoción con una conducta más adecuada. Porque cuando un niño no puede expresarlas y no se siente escuchado y es invalidado, ¿sabes qué va a pasar? El cuerpo va a hablar por él. Y es ahí donde hace los berrinches, porque va a hablar por él haciéndolos. Entonces entendamos que el berrinche es una forma de comunicación. ¿Qué nos puede decir un berrinche en nuestros pequeñitos? No me entienden, esto es demasiado para mí, necesito ayuda, no sé cómo expresar lo que siento. Y durante el berrinche, el cerebro racional está desconectado, es decir, no hay conciencia. El niño no puede razonar, no aprende, no controla su conducta. Por eso castigar, gritar o exigir calma no va a funcionar con los niños. Lo primero que tenemos que hacer es validar la emoción que tiene y acompañarlo en la emoción que siente, sin que la conducta pueda agredirlo a él o a otros. Interesante, ¿verdad? Aquí en el caso de los adultos, de igual forma, cuando están en una etapa de emoción latente y el cerebro racional se desconecta también, entonces actúan por impulso y la consecuencia es peor. Entonces, con un entrenamiento temprano en nuestros pequeños, podemos evitar que cuando sean adultos puedan llegar a estar en situaciones de riesgo. Y aquí voy a llegar a la otra parte que es cómo intervenir como educadoras, cómo intervenir como educadores. Y es aquí donde nuestra labor tiene un papel fundamental. Ajá. Y voy a ser honesta contigo. Yo ahorita te voy a hablar de los berrinches, te voy a decir cómo se manifiestan en los pequeñitos, te voy a decir que las emociones son normales, pero aquí lo más importante es cómo tú estás emocionalmente como educador o como educadora cuando estás frente a un niño que necesita de tu guía. Porque uno de los puntos importantes
que me piden los especialistas para que yo pueda intervenir como educador o como educadora es la escucha activa, ¿sí? O sea, el observar, acuérdense que nosotros, al ser educadores de niños pequeños, ya sea que tú eres un educador porque eres papá, ya sea que tú eres una educadora porque eres mamá, ya sea porque tú eres una maestra o una cuidadora o una educadora de la primera infancia, sabemos que evaluamos por medio de la observación. Tenemos que observar a nuestros niños lo que hacen y cómo lo hacen y estar presentes. Entonces, una de las herramientas que yo debo de entrenarme como educadora es la escucha activa. Aquí la situación no es el pequeño que está haciendo berrinche, eres tú como adulto responsable de qué haces si sabes que es una conducta normal en el niño y que necesita de un adulto que lo acompañe. Entonces, quien debe de entrenar para esa situación eres tú primero para poder abrazar al niño con amor. No te preocupes. Si no sabes cómo, yo te hago la invitación para que estés al pendiente de pues los talleres que damos de salud mental para las educadoras, este acompañamiento para conocer nuestras emociones y abrazarlas, porque cuando tú eres un adulto que se cuida, que se respeta y que conoce sus emociones y se sabe acompañar, va a ser un mejor educador para poder entrenar a los niños a conocer sus emociones y acompañarlas de ellas, ¿sí? Porque no es solo oír, es oír la escucha activa, es estar presentes en los pequeños. Así como te acuerdas que yo te dije que los bebecitos tenías que identificar sus llantos y lo que te quería decir por medio del llanto, que llora cuando tiene hambre, llora cuando tiene frío, llora cuando está enojado, debes de entender este nuevo lenguaje de explosión emocional que tienen los niños pequeños, qué es lo que quieren, qué es lo que quieren expresar y acercarte al niño, escucharlo, bajarte a su altura, teniendo un contacto visual y con una voz muy calmada le vas a decir, observo que estás enojado, estoy aquí contigo y te acompaño en tu enojo, ¿sí? ¿Oíste? Esa es la escucha activa. Y eso es lo que le tienes que decir al niño, validar la emoción, que esa vendría siendo el segundo punto. Observo, identifico cuál es la situación que está teniendo el niño, valido la emoción, que no es permitir todo, ¿eh? O sea, tampoco validar, no es permitir todo, es reconocer lo que siente. Por ejemplo, veo que estás muy enojado, veo que esto que te pasó te frustró, entiendo que querías seguir jugando. Y una de las frases que debes de evitar, no es para tanto, no llores, los niños grandes no hacen eso, no hagas eso, porque si alguna vez te lo dijeron a ti y te dolió, entonces, ¿para qué lo repites? No lo hagas. Es validar la emoción. Veo que estás enojado, veo que te frustra, que ese juguete no lo tienes, entiendo que querías seguir jugando y entonces pasamos al siguiente punto, que es el número 3. ¿Y cuál es el número 3? Acompañar sin abandonar. Y el mensaje debe de ser claro, no estás solo con esa emoción. Yo, el adulto, yo tu cuidador, yo que estoy aquí, te acompaño. Quiero que te imagines en algún momento de tu vida cuando te sentiste enojada, cuando te sentiste enojado, cuando te sentiste frustrado y que en ese momento hubiera llegado tu cuidador y te dijera, veo que estás enojado, veo que estás frustrado, estoy aquí para ti. ¿Qué hubieras sentido? ¿Qué es lo que necesitabas en ese momento? ¿Un abrazo? O tal vez un silencio acompañado, o a lo mejor tiempo. Pues eso es lo que vas a hacer con tu pequeño. No estás solo con esa emoción, un abrazo, silencio acompañado y el tiempo. Si el estado del berrinche tiene que ver con una acción que no fue la correcta, entonces nos vamos a poner límites con calma.
¿sí? Los límites siguen siendo necesarios, pero sin romper el vínculo. O sea, por ejemplo, no puedo dejar que pegues, pero puedo ayudarte y puedo acompañarte a calmar. O sea, si el niño está pegando y le dices, no puedo dejar que pegues, y el niño sigue pegando y a lo mejor te pega a ti, yo estoy aquí, yo entiendo que estás enojado, yo sé que tú querías esa pelota, pero la pelota no es tuya y aquí estamos para compartir, entiendo tu enojo, te acompaño. El niño después del enojo, ¿sabes qué va a venir? ¿Qué pasa a ti cuando te viene el enojo? Te viene la tristeza. Y entonces cuando el niño suelta la primera emoción y viene la otra, su llanto cambia. Su llanto cambia, te lo puedo asegurar. ¿Sabes a cuántos niños he abrazado con su enojo? Y sabes, cuando los abrazo y cambian, logras percibir como educador en qué momento clic hace la emoción de la tristeza de aceptar y de la aceptación. Es verdad, cuando dejas que el niño se desahogue, le empiezas a dar con este límite más la contención y el acompañamiento, la seguridad emocional que necesita. Sí, y ya después hablar de que cuando estoy enojado, ¿qué puedo hacer? Identificar la emoción antes de que se convierta en una conducta que pueda lastimarme a mí o a otros. Y entonces el niño empieza a entrenar y decir, oh, se me está subiendo el termómetro de las emociones. Si no conoces el termómetro de las emociones, después te explico cuál es. Es como un estado emocional que va subiendo y que con el juego, sin que el niño esté enojado, sin que tus niños estén enojados, les vas enseñando, ¿no? ¿De qué color está tu emoción, ¿no? Amarillo, rojo, verde. Y cuando ellos empiezan a sentir que es amarillo, entonces ya se empiezan a entrenar a buscar acciones o actividades que le ayuden a que ese enojo no se convierta en una acción o en una conducta de agredir a otros o agredirse a sí mismo. Y entonces se van entrenando y hasta que ellos mismos ya saben que cuando identifican que viene una emoción, empiezan a manifestarlo de otra manera y aprender a ser empáticos, es decir, a ponerse en el lugar del otro. Y también enseñarles a nuestros niños a ser asertivos. ¿Qué es ser asertivo o qué es la asertividad? La asertividad es expresar lo que siento sin agredir al otro. O sea, tampoco es decir, bueno, estoy enojado, me callo, no lo digo. No, sí lo vas a decir, sí te vas a expresar, pero desde la responsabilidad del vínculo con el otro. ¿Sí? Y a los niños hay que irlos entrenando cuando ya pasó el berrinche, ¿no? Cuando ya pasó el berrinche, después de que el niño se calma, le vuelves a nombrar la emoción y le ofreces alternativas. Por ejemplo, la próxima vez vamos a jugar a que digas, estoy enojado, ya la próxima vez el niño ya no lo ve como juego, sino como aprendizaje a través del juego y entonces lo manifiesta, estoy enojado. Y entonces, ¿qué estamos haciendo, queridas educadoras o queridos educadores? Pues estamos educando emociones, sí, pero no solo conductas, porque lo que hemos hecho durante muchísimos años era nada más conducta. El niño está haciendo algo, lo castigo, el niño está haciendo algo, lo reprimo, el niño está algo, ya no. O hago todo lo contrario, el niño está haciendo berrinche porque quiere algo que no es suyo y tú se lo das, le quitas el berrinche, sí, pero le estás reforzando la conducta para que lo repita. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que cuando los niños están cada vez más en el berrinche y tú lo refuerzas de tal manera que se calme, pero no valida su emoción, no le enseñas a identificar qué emoción tiene, ni lo acompañas en su emoción, ni trabajas con él un entrenamiento de cómo puede expresar su emoción de una manera más sana y efectiva, lo único que vamos a provocar es que un berrinche que por lo general puede durar poco tiempo, va a durar hasta una hora o dos. ¿Ven la diferencia? Porque se refuerza a que va a obtener lo que quiere con una conducta. Entonces, allí es muy importante que tú también te pongas las pilas, papá, mamá, educador, educadora, y digas, ¿sabes qué? No vas a tener el juguete, no es la manera, lo vas a tener después, pero entiendo tu enojo, entiendo tu frustración, te acompaño, y después los niños empiezan a hacer otras cosas. Los niños no nacen con resentimiento.
aprenden el resentimiento. ¿De quién? Del entorno. Entonces, por eso es muy importante que tú le des ese acompañamiento, ¿sí? Quiero que entiendas que los niños no necesitan adultos perfectos, necesitan adultos presentes, ¿sí? Y eso es fundamental. Entonces, no se te olvide que cuando ya pasó el berrinche, hay que darle las alternativas, ¿no? En nuestros pequeñitos. Y esta imagen me gustó mucho, que es la que estás viendo en este momento. Y bueno, la pregunta que yo te haría, y aquí me voy a detener un poco para escuchar si hay alguien que ha hecho respuesta, preguntas o quiere una pregunta, es ¿cómo estás tú para acompañar en este proceso? Porque lo que yo te acabo de dar es un entrenamiento, una explicación de lo que los especialistas dicen que tienes que hacer con el caso de los niños bebés, con el caso de los niños maternales, con el caso de los niños preescolares. Y lo podemos hacer, pero si tú emocionalmente no estás bien, si tú no sabes cuál es la función de tus emociones como adulto, cómo las estás manifestando hasta hoy en la actualidad y necesitas a lo mejor entrenar tus propias emociones, muy probablemente no va a funcionar. Entonces también tienes tú que empezar a reestructurarte si sabes que no puedes tener la tolerancia de un niño que está llorando. Porque cuando un niño está llorando, está expresando un estado emocional que necesita ser escuchado, necesita ser validado y necesita ser acompañado. Entonces, no sé, Carla, si por ahí hay alguna duda o hay algún comentario. Sí, Miss Nancy, tenemos una pregunta y dice, ¿y qué pasa cuando aprende conductas de llanto en la escuela? ¿Qué pasa cuando aprende conductas de llanto en la escuela? Depende de la edad, porque si el niño es muy pequeño, a lo mejor se está identificando con la emoción del otro niño, que se da mucho, por ejemplo, cuando son niños de 2 y 3 años y todos están bien contentos porque están jugando con los juguetes y de repente llega un niño nuevo o un niño que no quiere quedarse y empieza a llorar porque su mamá no está y los demás niños lo ven que está llorando porque está pidiendo a su mamá y ellos empiezan a llorar. Si son niños muy pequeños de estas edades, no tienen esa conducta desarrollada, tienen esa conducta de asociar la emoción con el otro y entonces ven que el otro está llorando por su mamá y entonces me hacen recordar que yo tampoco tengo la mía y entonces también me pongo a llorar y todos nos ponemos a llorar. ¿Ves? Pero si es un niño, por ejemplo, de 9 años, en donde ya tenemos un lóbulo frontal más desarrollado, en donde el niño ya sabe identificar lo bueno y lo malo y lo feo, como la película, ahí sí te puedo asegurar que va inclusive a fingir que llora. Sin embargo, si vemos niños pequeños que hacen esa acción, lo primero que tienes que preguntarte es qué edad tiene y de dónde lo aprendió. Porque los niños son grandes imitadores. ¿Y por qué imitan? Porque están aprendiendo del mundo y por eso quieren descubrirlo por medio de lo que observan. Y ahí las neuronas espejo tienen un papel fundamental, ¿no? Y se contagia. Pero antes de que tú juzgues si realmente lo está haciendo, como dicen aquí, plan con maña, asegúrate si no realmente es una expresión emocional donde se está identificando con la emoción del otro o es porque alguien se lo enseñó. Yo no puedo decir que los niños son buenos o son malos en los primeros 3 años de vida. ¿Por qué? Porque están en un proceso neurológico de maduración. Es a partir de los 3 años donde ellos empiezan a tener una conciencia de identificar que esa emoción tiene un nombre, que tiene una función específica para poderse expresar y que tú le vas a dar la herramienta para que él elija la manera más correcta de poderlo hacerlo, de poderse expresar con amor lo que siente y aceptar que tiene limitantes. Y si ya sabe identificar de lo bueno y lo malo, estamos hablando de niños que ya pasan los 5 a los 6 años, entonces el entrenamiento es de 3 a 6. Aunque los niños a los 4 años ya empiezan a tener esa conciencia de lo bueno y lo malo. Imagínate que los niños realmente fueran buenos o fueran malos, entonces los estados de todos los países no dirían que los que son mayores de 18 son responsables de sus actos, tendrían que ser antes.
Recuerda que hay un proceso de maduración, un proceso de estructuración neurológica. Los jóvenes pueden llegar a tener una regresión, ¿sí? Porque están en un proceso, otra vez vuelven a tener mucho sueño, están muy cansados, porque hay una reestructuración neurológica y lo que no se usa se desecha. Y entonces es lo que le llaman la poda neurológica y entonces empiezan a tener otra vez conductas impulsivas, pero ojo, están conscientes de diferenciar sus emociones. Entonces ahí es de negociación. Ajá. Pero a los niños más pequeñitos no les podemos decir eso. Es más, para un diagnóstico de alteraciones neurológicas, como en el caso del TDA, por ejemplo, no se puede dar en edades tempranas, sino se da por porcentajes hasta que ya tengan un nivel de maduración. Es decir, que si un niño corre para todos lados, para arriba, para abajo, para todos lados y tiene 3 años, se podría decir en un estudio neurológico que tiene un 40% de TDA. Y cuando le vuelven a hacer otra valoración, le hacen una estadística y dicen tiene un 60. Es decir, que la valoración neurológica pinta de que pudiera tener TDA después de los 7, 8 ya diagnosticado. Antes no, antes es una valoración estadística. ¿Por qué? Porque hay que dejar que el cerebro madure. Esto no significa que no se le dé un entrenamiento previo en ejercicios de atención, de identificación de emociones, de acompañamiento. Y esa estimulación es tan hermosa que si va para allá, se regresó. O sea, no, no se da. Ajá, porque acuérdense que también hablar de TDA es hablar de algo que ya está establecido como un cerebro neurodiverso, ya está, pero eso no significa que no pueda tener un entrenamiento para poder vivir su diferencia neurológica con amor y con seguridad, ¿no? Junto con otros niños que son inatentos, ¿no? Porque hay niños que son inatentos y hay niños que son hiperkinéticos, pero eso no quiere decir que sean diagnosticados con trastorno por déficit de atención. O sea, también hay que ver esa parte. Pero bueno, ya ese es otro tema, pero espero que te haya yo respondido a tu pregunta. Si te das cuenta, es multifactorial y por eso es importante observar a nuestros niños, hacer nuestro diario, que le llaman el diario del educador en México, o esos reportes por medio de la observación de cómo son nuestros niños, cómo los observamos, para poder definir si la conducta que el niño está teniendo ha sido por imitación o ha sido por que lo aprendió en algún lugar y lo está representando o realmente tiene la conciencia para haberlo planeado, ¿no? Wow, Miss Nancy, me dejaste así como de, oh my goodness, oh my. Ay, sí, es que los niños son una belleza, Excelente. pero cada Bueno, niño es diferente. sí, exacto. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando el niño no quiere escuchar y se pone a correr de un lado a otro de la habitación? ¿Qué edad tiene? Mira, una de las cosas importantísimas que nunca se te debe de olvidar, ya seas papá, ya seas mamá, ya seas educador, educadora, es ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Por qué? Porque los especialistas nos han dado a nivel estadístico un panorama de cómo son los niños por edades, la mayoría. Y ahí podemos de alguna manera darnos una idea, ¿no? Por ejemplo, si tiene esa conducta y el niño tiene 1 año y medio, ay, pues te está explorando el mundo. Imagínate que te dijeran que te vas a tu lugar de los sueños durante 24 horas y te tienes que regresar y jamás vas a volver a ir. No te van a dar ganas de quedarte sentado, no te van a dar ganas de quedarte sentado. Entonces los niños tienen esa fascinación de conocer el mundo, el medio que les rodea. Si ya son niños que pasan de los 5, 6 años y tienen esas conductas, ¿qué fue lo que dijimos hace rato? Que ellos ya tienen esa conciencia un poquito más que los más pequeñitos, por lo tanto esas conductas ya no deberían de estar presentes. Si están presentes, se pueden deber por rutina, por un rompimiento de rutina, porque la rutina es muy importante, se puede deber a la alimentación que les estamos dando de comer a nuestros niños, porque dices, ah, no, es que esa conducta la tuvo después de que le dio un chocolate, pero también, ¿no? Entonces es multifactorial, por eso ahí tenemos que ser observadoras y observadores del entorno para que cuando el niño esté teniendo esa conducta, darnos cuenta, un niño sano es aquel que se mueve, es aquel que salta, que juega, que no puede estar mucho tiempo sentado porque su periodo de atención es pequeñita, pero conforme va avanzando, el periodo de atención tiene que ser más amplia. Ajá. Y si hay, por ejemplo, si tú eres papá o si tú eres mamá y no conoces muy bien sobre este tipo de temas,
yo te recomiendo que te acerques a folletos o materiales que te puedan dar una guía para padres para que vayas conociendo cómo son tus hijos. Nosotros aquí en Mamash Currículo tenemos el material para las familias y ahí tenemos el uso de las rutinas, inclusive hay uno en donde nos habla sobre los periodos de atención por edades y así vas conociendo qué edad tiene tu niño o tu niña y qué periodo de atención tiene y por eso se distrae con facilidad. Ajá, porque es algo completamente normal en las primeras edades de la infancia, pero obviamente conforme va creciendo debe de tener mayor atención, ¿vale? Bueno, ¿quién más? Perfecto, Miss Nancy. Mira, ahora tenemos, y cuando el niño no quiere que lo abraces para nada y se pone a correr de un lado a otro otra vez. ¿Qué edad tiene? También. Ahora sí que la tarea que tenemos que hacer todas y todos es qué edad tiene. Porque si no quiere que lo abraces, pues es porque no quiere que lo abraces, porque quiere correr, porque quiere explorar el mundo. Ay, yo creo que uno de los temas que vamos a hablar en el mes de febrero, ahorita que me están preguntando mucho eso de los niños inquietos, vamos a hablar de las rutinas, ¿qué les parece? Porque la rutina no saben qué papel tiene hasta para el desarrollo de la autoestima, ¿sabes? La rutina para niños, por ejemplo, neurodivergentes, la rutina para los niños autistas, para los niños con TDA, para los niños que tienen este tipo de conductas que tú dices, oye, pero ya está grandecito y ya debería de tener otro tipo de conducta, la rutina tiene un papel fundamental. Entonces, creo que ya abordamos ese tema y ahí nos vamos a dar cuenta que probablemente somos nosotros quienes inconscientemente estamos generando esa inquietud de nuestros niños, a no darles un espacio seguro. O nosotras somos las primeras que rompemos la rutina y entonces, ay, ¿por qué me voy a sentar? Así puedo correr, ¿no? Así es, y fíjate que aquí nos comenta la compañera que nos hizo estas preguntas, que el pequeñito del que nos está platicando tiene 3 años. ¿Y cómo son los niños de 3 años? Así, así. Sí, súper Exactamente. Entonces, la activos. conducta de nuestros niños de los de 3 años puede ser completamente normal, que pase eso, claro. Y entonces yo como educadora, ¿qué debo hacer? Una rutina. Si sé que los niños tienen un periodo de atención corta y traen mucha energía, entonces voy a hacer pausas activas. Voy a hacer actividades que le saque la energía que tiene, lo que él quiere. Acuérdate que la conducta es la forma que el niño tiene de expresar, de hablar, porque todavía está en un proceso de desarrollo del lenguaje. Entonces, a lo mejor, si el niño está teniendo esta energía, pues hacemos una actividad en donde la pueda sacar dentro de la rutina y muy probablemente eso va a bajar y va a tener ya mejor su periodo de atención. ¿Vale? Excelente. Miss Nancy, tenemos comentarios. Dice, yo tenía un niño que hacía lo que quería en la escuela y lo suspendieron de la misma, entonces, y ya tiene 7 años. Claro, entonces ahí es multifactorial. Ya nos está quedando más claro, ¿verdad? Que la edad es fundamental y que hay un procedimiento para validar la emoción, acompañar la emoción, detener la conducta que no es la adecuada, dejar que la emoción pase y después volver a recordar la emoción y darle herramientas para que lo pueda expresar de otra forma. En algunas instituciones están espacios como el Rincón de la Calma, que es muy bonita y ahí el niño puede manifestar, expresar. Hay cuentos infantiles que nos hablan sobre la identificación de las emociones. No es casualidad que en los espacios educativos nos hablen de las emociones y que tengamos proyectos educativos para trabajar con ellas. Que por cierto, ahí hago un paréntesis, en el mes de febrero vamos a estar trabajando en Mamás Currículo el tema de las emociones, por si quieren adquirir ese material y tener material didáctico para poder acompañar las emociones de los niños. Y también estaríamos teniendo una conferencia pedagógica que esté relacionada, en mi caso, con la rutina y la especialista que les voy a conseguir es un especialista que va a hablar precisamente del uso del cuento y la narrativa para la expresión de las emociones. Entonces, no se lo pierdan, eso lo vamos a ver en febrero. Y si se dan cuenta, todo lo que ustedes están preguntando lo estamos acercando con las exposiciones, con los temas y con los Facebook Live. Así que no nos dejen de seguir porque vamos a enriquecernos entre todas y acuérdense que compartiendo vamos creciendo y vamos aprendiendo. Excelente, Miss Nancy. Pues vamos con el último comentario. Dice que una compañera que le explica a su pequeño de 4 años que ya se terminó el descanso o el receso que tienen y se enoja y le dice que no y ya no se quiere meter al salón.
Y entonces se pone a hacer su berrinche, ya sabes, ¿no? Y a hacer dice: "En el salón no quiere trabajar", y me contesta que él no lo va a hacer porque su mamá dice que no, y que me va a acusar con su mamá. Ok, en esa situación yo creo que vale la pena con amor ver lo que realmente el niño nos quiere decir. ¿Te ha pasado que cuando tú te expresas y te dices, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Estás enojada? No, no lo estoy. Oye, pero no, no estoy enojada. Oh, que ya te dije. A veces sucede con nuestros pequeñitos. ¿Qué es realmente lo que los niños nos están queriendo decir? ¿No? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Y si el niño está teniendo esa respuesta del no, pues lo siento, no vas a tener el receso y te vas a meter igual que todos. Entonces, cuando se meten todos y él se da cuenta que no funcionó, va a ser el berrinche, en ese momento te acercas y ya haces el ejercicio. Entiendo que estás enojado, yo estoy aquí mientras tu enojo pasa, ¿no? Y estoy aquí, te estoy acompañando. Y entonces ahora sí que haces el protocolo. Si ya no te acuerdas cuál es el Claro. protocolo, ajá, valido tu emoción, te acompaño en tu emoción, no permito que la acción negativa la sigas manejando, te acompaño en tu enojo, vuelvo a mencionar la emoción que tiene y después le doy herramientas de qué hacer con esa emoción. Y entonces esa emoción poco a poco la va vinculando con esa sensación que está teniendo que tiene que ver con esa emoción, la verbaliza y entonces hay otras actividades, ¿no? Y obviamente cuando la rutina está bien establecida, hay niños que saben que no, ni haciendo berrinche les vas a decir que sí, ¿no? Cuando ya el berrinche es muy extenso o abarca mucho tiempo, es porque ya fue reforzado de manera negativa, es decir, que le dieron lo que quiso y entonces va a ser más difícil que el berrinche se elimine, pero sí se llega a eliminar. Acuérdate que el berrinche es una conducta o una expresión de una conducta y la debo de sustituir con otra forma, ¿sí? Y para que yo pueda emocionalmente como docente, como papá o como mamá, para poder trabajar esta dinámica es estar yo bien, porque si yo como adulto no estoy bien, entonces somos dos niños haciendo berrinche. Aquí el problema es que el adulto, como tiene más fuerza y más poder sobre el niño, o eso cree, pues a la hora de que el niño hace berrinche y el adulto hace berrinche y no te dejo, y sí, no, ya estás generando en el niño lo que se llama maltrato infantil. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y creo que ya hemos visto muchos videos en donde el adulto en un momento de desesperación acciona con una respuesta violenta, donde está, pues obviamente lastimando al pequeño, ¿no? Y luego dices que el niño me provocó, ¿no? El niño no te provocó. O sea, si estamos viendo la parte neurológica de los niños, que las emociones son normales, que así se manifiestan. ¿Y por qué así se manifiestan? Pues es que así somos. ¿Qué te dijo? ¿No? Si tú Sí. lo ves, por ejemplo, con los mamíferos, si ese gato no se hubiera puesto erizo y se hizo grande, muy probablemente podría haber sido muerto, ¿no? Podría morir, o sea, en un estado de, de, de protección precisamente para la supervivencia de los mamíferos están las emociones, entonces nosotros estamos ahí también. Pero la gran diferencia es que nosotros no somos animales, espero, ¿no? Ya tenemos una evolución, tenemos esta parte de nuestro cerebro racional que nos hace identificar la emoción, saber que el enojo no es sinónimo de agresión, ¿no? Y entonces empezar a expresarme de una manera más asertiva. Y si yo como adulto no tengo ese entrenamiento, pues tengo que empezar conmigo para posteriormente darle el entrenamiento a los niños. Pero no te preocupes, aquí te podemos dar el entrenamiento de tus emociones. En febrero vamos a tener las sesiones de salud mental y ahí puedes empezar a entrenarte, ¿no? ¿Quién Excelente. más? Pues ese es el último los últimos comentarios que tuvimos por esta sesión, Miss Nancy, muchísimas gracias. No sé Sí, qué pues otra cosa quieras yo siempre compartir. encantadísima de estarles compartiendo esto y recordándote también, ¿no? Que los niños no necesitan adultos perfectos, sino adultos presentes. Entonces tú eres la que tiene que trabajar en ti para poder tener las herramientas de cómo trabajar con los niños. Eso es fundamental, ¿no? Y tenemos que
darnos cuenta que esto es un proceso de acompañamiento y de entrenamiento, y no nada más de entrenamiento para los niños, sino de entrenamiento de nosotros como adultos, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos que trabajar con nuestros niños, pero antes que nada tenemos que trabajar con nosotros mismos, ¿no? Y pues con esto hemos terminado el tema de hoy. Espero que les haya gustado.